Muy buenos días tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidas a una emisión más de Y tú también discriminas. El día de hoy tenemos el placer de tener a una mujer, a una profesionista y bueno, y muchas cosas más que ya nos irá platicando. Pero antes quiero platicarles un poquito de su semblanza. Ella es abogada egresada por la Universidad Panamericana, tiene maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Complutense de Madrid, España, es socia del despacho Pellegrini y Teísta, estuvo como catedrática adjunta en las materias de amparo y Derecho Procesal Civil en la Universidad Panamericana, es paramédico y rescatista en Rescate Urbano México, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la CDMX, Cruz Roja Mexicana y XE Médica, manejadora de un perro de servicio y además fundador y presidenta de AMAS, que ya nos platicará qué es AMAS. Pues muy bienvenida seas a tu espacio, mi querida María Teísta, hasta que se nos hizo, que lo teníamos platicado desde cuándo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, como les decía, María tiene una infinidad de temas que nos puede platicar, pero justo lo que nos reúne es que nos va a platicar de su experiencia primero personal y luego cómo es que nace AMAS, que es una asociación que está realizando una labor muy interesante y muy importante, en especial para los manejadores usuarios de perros de asistencia. Entonces, pues adelante, mi querida María, este es tu espacio y te escuchamos. Muchas gracias. Pues mira, te cuento, yo hace muchos años tuve un accidente y he lidiado mucho con el tema de, pues, ciertas discapacidades o enfermedades no son visibles. Al no ser visibles, claro, en primera uno obtiene un muy buen trato como cualquier persona, pero en el momento en el que las haces saber a las personas o te piden certificados médicos y tu certificado médico no cumple las características, lo que sucede es que te discriminan, ¿no? A partir de ahí, decido empezar a buscar acerca de los perros de asistencia. Me doy cuenta que se pueden adiestrar perros de asistencia. Eh, Busco en México, pues, organizaciones o fundaciones que tuvieran estos perros o dónde se pueden adiestrar. Además, sumamente complejo, existen muy pocas. Y en las pocas que llegan a existir incluso, pues tienes que formarte en una lista. Eh, es esperar muchos años por uno de ellos. Tristemente no tienen la capacidad para cumplir con la demanda que hay y bueno, no hay tantas, ¿no? También. Entonces estuve investigando, decido por el gusto a ese tipo de razas que son molosas y por lo que yo necesito, ¿no? Que al final considero que uno no tiene que estar diciendo cuáles son sus discapacidades o sus enfermedades y que todo el mundo lo sepa. Simple y sencillamente por lo que yo necesito, una raza molosa es perfecta. Quien me conoce, quien lo sabe, quien sabe para qué estaba adiestrado mi perro, que hoy en día ya no me acompaña debido a que falleció, eh, pues bueno, al final saben que ese tipo de razas son perfectas, ¿no? Pero cuéntanos, discúlpame que te interrumpa, pero antes de que continúes, ¿nos puedes explicar a qué te refieres con razas molosas? Sí, claro. Es, las razas molosas son todos los perritos que son como sumamente fuertes, que son que están como muy musculosos y que muchos tienen estigmatizados como razas peligrosas o agresivas en su gran mayoría. Están los Staffy, están los American Staffordshire Terrier, que era la raza de Jagger, están los Pitbull, están los Cane Corso, bueno, hay una infinidad de razas, ¿no? O sea, entonces, pues, ahora sí, Jagger era justamente un Amstaff, que es muy similar a un Pitbull,
para quienes no los conocen, para los que conocemos de la raza, sabemos que son totalmente diferentes, ¿no? Y aún así, independientemente si fuera Pitbull, si fuera Amstaff, sea lo que sea, el perro tenía un adiestramiento y el perro tenía una selección. Entonces, no importa la raza, y eso fue otro de mis motivos por los cuales empecé a crear esto, fue que no importa la raza y habría que dejar de desestigmatizar ciertas razas, porque también pueden trabajar y nos pueden ayudar a ciertas discapacidades, a ciertas enfermedades, y son adiestrables, ¿no? Que si tarda más, que si tal, que si no es la óptima, que si ya está comprobado, que solo los labrador, sí, pero eso no les quita que puedas adiestrar otras razas. Entonces, yo considero que tampoco puedes discriminar a una persona porque decide utilizar otra raza distinta. Y ahora, si le sumas a eso que la discapacidad o la enfermedad no es visible, pues es muchísimo más rápido que te discriminen, porque es como, pues es que no veo tu discapacidad, no te veo en una silla de ruedas, no te veo o sea, que no puedas ver, no te veo, o sea, claro, y se limitan ellos a que solamente existen dos tipos, o estás en una silla de ruedas o tienes una discapacidad visual y no ves. Fuera de ello, no les importa ninguna de las demás, ¿no? Entonces, si no son visibles, tienes una discriminación, aún siendo visibles, tienes discriminación a veces, y si utilizas este tipo de razas, bueno, la discriminación es 300 veces peor, que porque puedes poner hasta en riesgo a las personas. Creo que son perros que incluso justamente por sus características de que aguantan absolutamente todo, que les jalen, que les pisen, etcétera, corren menos riesgo a las personas al lado de ellos que junto a otras razas que fácilmente podrían lastimar, ¿no? Eh, bueno, a raíz de todo esto, traigo a Jagger de España, lo seleccionamos, un perro con un temperamento increíble, la verdad, bueno y noble como solo él. Digo, podrá pasar horas hablando de él y de sus virtudes. Y lo empezamos a adiestrar aquí en México. Difícil al final conseguir como adiestradores, pero bueno, la verdad es que un perro que adiestras en conjunto contigo tiene una mejor relación contigo, ¿no? Al final de cuentas. No, no sabía nada de perros. O sea, bueno, había tenido perritos cuando era niña, pero como tal nunca había tenido un perro para mí, que yo me encargara de todo. Un perro excelentemente adiestrado, la verdad es que no se sirve la comida él solo porque Dios es grande, ¿no? Y no se cocina él solo porque, bueno, pero, eh, pero bueno, al final sigue siendo una responsabilidad, ¿no? Hay que cumplir con veterinarios, hay que cumplir con sus horas de descanso, hay que cumplir con sus tiempos, que si está enfermo, hay que cuidarlo. Entonces, pues al final sigue siendo una responsabilidad, aunque él sea el que te va a cuidar a ti y el que te va a ayudar a ti, se vuelve un equipo. Debido a todas las discriminaciones que tuvimos que pasar, justamente porque a él no lo dejaban ingresar a los lugares, sobre todo por su raza, porque en México no existía una certificación como tal, porque no salió de una de las escuelas que existen, que son 4 o 5, ¿no? Entonces, carecía yo incluso de documentación, aunque tenía mi documentación médica, aunque tenía la documentación de adiestradores, carecía yo al final de cierto valor para probar que era un perro de asistencia como tal. Que claro, cuando vas a Estados Unidos y realizan pruebas y todo, los puedes certificar allá, ¿no? Fue lo que terminé por hacer al buscar aquí en México. Me encuentro en México que en la Ley de Protección Animal para el Distrito Federal, pues menciona que la Secretaría de Salud es la encargada de expedir estas certificaciones. Pues me acerco a Secretaría de Salud, me rebotaron a todas las áreas, nadie sabía ni de lo que le estaba hablando, por más que les llevaba la ley y les decía, es que aquí está. No, pues es que no existe esa área, ¿no? Hablé con directores, hablé con todos y yo, ¿pero quién me certifica? La ley dice que ustedes me deben de certificar.
Mira, María, nosotros nos encargamos de la salud, no de perros, no de animales, no tenemos una certificación. Esa ley nos puso una competencia que ni siquiera está atribuida hacia nosotros o que nosotros tengamos en nuestros propios reglamentos o nuestra propia ley. Entonces, no puedo, o sea, ni siquiera tengo yo esa facultad ni la obligación de expedirlo. Ante toda esta travesía de no poder certificar al perro, porque aparte pues quería viajar y tener una certificación que avalara que el perro era, que al final en otros países, como bien saben, no necesitas absolutamente nada. Aquí en México para poder ingresar sí lo necesitas. Entonces, viajo a Estados Unidos. En Estados Unidos es una cosa, en Canadá es otra, en Belice es otra, en Guatemala es otra. Digo, nadie ni siquiera está unificado, ¿no? E incluso con esos temas. En Canadá, por ejemplo, si no tienes una credencial como tal, no puedes ingresar. En Estados Unidos puedes ingresar sin problemas. En Belice no saben ni qué son, en muchos lugares. En México, pues bueno, si en la ciudad no los conocen, en muchos pueblos tampoco. Y bueno, me topo justamente con este tema de problemas para ingresarlo y estigmatización de la raza, incluso con aerolíneas. Incluso viajando en Estados Unidos con aerolíneas, me topo con este tema gracias a pseudo perros de servicio que en alguna ocasión ocasionaron accidentes y que eran de tipo pitbull los perros. Y entonces empiezan a catalogar a mi perro como tipo pitbull en ciertas aerolíneas y me dicen, pues no puede pasar. O sea, está padrísimo que sea, que tengas las discapacidades que tengas, que bla, 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 que el perro está adiestrado, que tengas tus certificaciones, el perro es tipo pitbull y no puedes ingresar. Y ya ni se diga en México, ¿no? O para volar México, Estados Unidos o lo que fuera. A raíz de esto veo toda la discriminación que yo paso y mira, yo soy muy aferrada a que si no me dejan ingresar, me quedo 40 minutos ahí hasta que no hablo casi hasta con el dueño del local y que me lo comuniquen y demás, pero entiendo que mucha gente le dice no, listo, agacha la cabeza y se va, ¿no? Y decido empezar a ver qué podía hacer yo, tanto por las personas que tienen una discapacidad o una enfermedad y que necesitan de un perro y que les van a negar el acceso y les va a ser muy sencillo decir, ok, bueno, está bien, pues me voy a otro lugar, ¿no? Ok, no como aquí, ok, no compro. Y al final, eh, pues llegan incluso a avergonzarlos enfrente de todos porque tú ves cómo ingresan todos, pero tú no ingresas. Y tú no ingresas porque tu perro no. Entonces, justamente después de todos estos problemas, pues veo que puedo crear una certificación. He decidido crear la primera certificación en México y el primer proceso, también buscando que las escuelas como tal no sean juez y parte. Yo sé que a muchos no les encantó la idea, claro, pero obviamente, vamos, por eso existe una SEP, por eso existe un Ceneval. No puedes ser, o sea, no puedes enseñar y luego tú autocalificarte y decir sí, sí lo es, porque quizá no funciona para tal. Hay muchas otras cosas que se les olvida, como el tema de salud, de revisión, y me encontré con casos ya metida en estos temas en el que incluso estaban adiestrando a un perro para ser un perro guía y el perro tenía cataratas. ¿Quién iba a guiar a quién? Imagina lo que significa eso. Entonces, junto con el hospital de Banfield, que es, o sea, con médicos veterinarios, con médicos que me ayudan a entender justamente sobre todas las discapacidades, psiquiatras para entender las enfermedades mentales, etc. Empezamos a compilar todo lo que se requería y la verdad es que falta muchísimo. Empezamos a diseñar ciertos protocolos, incluso para atención a clientes, ¿no? Cuando llegan a establecimientos, el proceso que debe correr una persona,
cómo intentarle poner candados a estos pseudo perros de servicio o perros de apoyo emocional que ahorita están volando muchísimo, que todo el mundo, ay, quiero volar con mi perro, voy al psicólogo, le expidan un certificado y listo, ¿no? Entonces suben al avión y al final esos perros, por culpa de ellos, pues pagamos otros, que fue lo que a mí me tocó. Por un pseudo perro de apoyo emocional que no tenía un adiestramiento, que no tenía absolutamente nada y que lo hicieron pasar como perro de servicio, prohibieron ese tipo de razas. En los vuelos, sin importar si los perros a partir de ahí estaban adiestrados o no, o si tenías una discapacidad, alguna condición para necesitar al perro realmente. Entonces empiezo a ver cómo poner candados a esto. Me encuentro que aparte incluso los perros de apoyo emocional ni siquiera están regulados en ningún lado, solamente la NOM, o sea, de la Secretaría de Comunicación y Transportes la menciona que tienen que dejarlos volar, pero nadie te dice qué requisitos requiere un perro de apoyo emocional. Me doy cuenta que hay una copia en las leyes de otros países que finalmente no está adaptada ni tropicalizada a nuestras necesidades, porque claro, funciona muy bien en un país como el Common Law, pero nosotros tenemos Civil Law. Entonces, lo que allá funciona acá no necesariamente nos funciona. Entonces, hacen una semicopia de una ley que allá funciona, que acá no nos funciona y que lo que está creando justamente es discriminación. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil, no te dejo entrar y punto. Y hazle como quieras, y tú vas a ir a juicios larguísimos y la restitución del daño es mínima y etc. En Estados Unidos no te dejan entrar y te discriminan y pues ya viviste gratis de por vida, ¿no? Aquí no. Entonces, lo que hay en otros países funciona muchas veces, no funciona aquí y a la gente le cuesta ver eso porque no hacen un análisis tanto de nuestro derecho mexicano como del derecho comparado. Y veo toda esta carencia que tenemos en este tema y decido incursionarme en él. Y en ese momento le prometí a Jagger que él iba a poder ingresar a todos los lugares conmigo. Y que a partir de ahí no iba a volver a sufrir ni él discriminación ni yo. Entonces decido crear AMAS, que es la Asociación Mexicana de Animales de Servicio, justamente en octubre del año pasado. Y yo supe que fácil va a ser. Obviamente me fui a dar de topes de pared porque crear una asociación no es sencillo. No es tan sencillo. Pero María, querida, permítame interrumpirte aquí. Sí. Para entrar de lleno al tema de AMAS, porque pusiste una Okay. serie de asuntos sobre la mesa sumamente importantes que sí sería bueno irlos abordando. Bueno, primero que nada, pues sí platicar a grandes rasgos a las personas que nos acompañan, sobre todo si nos acompañan por primera vez en un tema de perros de asistencia, lo que es un perro de asistencia, que es aquel perro que tiene las habilidades y en su caso adiestramiento para apoyar a una persona con sus discapacidades. Y dice la ADI, que es la Asociación Internacional de Perros de Asistencia, que es a la que se podría decir que por región nos correspondería a nuestro país. Sin embargo, no hay nadie en este país que pertenezca a nadie, y si no me creen pueden buscarlo en la página, porque recientemente en algún foro en Indiscapacidad, Chivo quien dijo que sí, que ya hay una asociación que pertenece. Entonces yo me di a la tarea de buscar y hasta ese día no había nadie. De hecho, la única referencia de México es una institución que es Leader Dogs for the Blind de Rochester, que es quien ha apoyado a muchos mexicanos con sus perros guías, pero de México no hay nadie. Y Adi dice que un perro de asistencia es aquel que ha sido adiestrado para apoyar con varias tareas 3 o más a una tareas. persona con discapacidad, ¿no? Dice específicamente que si el perro desarrolla 3 o más tareas. Sí, 3 o más tareas, pero lo han ido reformando, porque antes era que realice tareas, luego 3 o más tareas, que luego yo digo, a ver, entonces si la única tarea del perro es avisarte de una convulsión y ponerte a salvo, entonces ya no, pues es absurdo, ¿no?
Entonces sí lo han ido modificando. ADI es una asociación internacional que está desde finales de los 80s o mediados de los 80s, que se empezaron a agrupar precisamente varias escuelas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, para empezar a unificar criterios con las diferentes federaciones de Europa, Asia, etcétera. Pero déjame te interrumpo algo rapidísimo. Las federaciones de perros guías, que ya llevan mucho tiempo, pero cuando se empezó a diversificar esto ya desde el siglo pasado, pues quisieron empezar a unificar criterios, pero sí que ibas a comentar. Sí, no hay que perder de vista que la ADI lo que estandariza y unifica, y así lo pone, son a las escuelas. Así es. Ellos lo que estandarizan es el proceso de cómo deben de adiestrar, integrar y darle seguimiento a ese perro que ellos entregan. Pero en realidad no hay ningún proceso. Sí, E incluso la ADI lo dice como tal, yo no me encargo de certificaciones. No. Yo no me encargo de si el perro realmente es útil o no, si la persona realmente tiene la condición o no. Yo solamente te voy a decir cómo debes de tú adiestrar al perro. Quiero ver qué proceso corres, cómo los adiestras, qué es lo que haces, qué instalaciones tienes, etc. Pero yo lo que veo son las escuelas. La ADI es como si fuera una SEP, por así decirlo. Es una institución que unifica criterios, que eso también es muy importante decirlo. Y lo acaba de decir fantásticamente mi querida María. Una cosa es unificar criterios y otra cosa es acreditar a un ejemplar en que está habilitado para, o tiene las habilidades, o puede ser adiestrado para realizar ciertas actividades con relación a una persona con discapacidad o condición médica, que quien lo define es un médico tratante. Aquí es muy interesante, pero bueno, antes de entrar a eso, nada más para cerrar lo de ADI, bueno, así es como funciona en México. Desafortunadamente, muchísimos años solo existió la escuela para perros guías, y bueno, y la ayuda que se recibía de Rochester. No existían otras escuelas. De unos 10, 15 años para acá se empezaron a abrir otras escuelas para otro tipo de discapacidad, que no fuera la visual, pero al final siguen en el aire, como ya nos platicó María ampliamente, pues de su experiencia. Yo también voy a platicar varias muy atroces, pero me tengo que ir a un primer corte y regresamos para acabar yo creo que esto es algo muy importante que creo que no he tenido mucha oportunidad de aterrizar en otros programas que hemos hecho precisamente de asociaciones, de escuelas, de entrenadores especializados para este tipo de adiestramiento de perros. Entonces, para dejar bien claro, ¿no? O sea, ¿quién es quién? Primero, ¿qué es el perro, la persona, la discapacidad? Pero regresamos rápidamente con todos y todas ustedes para seguir hablando de este interesante tema con nuestra invitada de hoy, mi querida María Teísta, a quien nuevamente le agradezco muchísimo su tiempo y sobre todo que nos abra su experiencia. Entonces, no se vayan, regresamos de volada. Y estamos de vuelta con todos y todas ustedes. Y nos quedamos en esto de la Asociación Internacional de Perros de Asistencia, ADI, por sus siglas en inglés. Y sí, ahorita en el corte platicábamos, María y yo, de la importancia que sepan todos y todas ustedes de hacer la diferenciación, porque algo que nos hemos enfrentado tanto María y yo, tanto en paneles de discusión, foros, inclusive cuando hemos tenido oportunidad de ver las cuestiones de ley con autoridades, es que hay un gran desconocimiento, porque muchas de estas escuelas dicen, es que tenemos los estándares internacionales, pero se les olvida que aquí de lo que estamos hablando es de un tema de salud, no de un tema de entrenamiento de un ejemplar o de adiestramiento de un ejemplar o en este caso perros, porque de hecho hay animales, no solo son los perros, hay otras especies que también son de asistencia o de servicio, pero bueno, aquí en México nos hemos enfocado un poquito más hacia perros, pero no en un momento dado tampoco se deben descartar los otros. Pero platicábamos esto de lo importante que hay que ver objetivamente que ADI únicamente se
se encarga de unificar criterios de protocolos de adiestramiento de los perros, no se mete en temas de discriminación o de si la persona tiene tal o cual discapacidad o condición médica, o sea, ellos únicamente a la cuestión de adiestramiento de los ejemplares. Y aquí hay otro tema muy importante que no hay que olvidar, y es que ADI sí tiene sus protocolos unificados, pero con base en su experiencia. Y claro, como la gran mayoría de esta coalición internacional de programas sin fines de lucro para adiestrarlos son de Estados Unidos o Canadá, no olvidemos que allá es totalmente diferente a las calles en México, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen protocolos para banquetas, pero allá sus banquetas miden exactamente lo mismo. En México a veces ni banquetas tenemos. Entonces son ciertos protocolos que incluso a veces por la condición de nuestro país ni siquiera son válidos o son Claro, sumamente complejos y hay que buscar otras formas de adiestramiento para claro, poder más adecuarlos tanto a ruido, entornos, gente, situaciones. Nos de todo. platicaban aquí y nuestros queridos amigos Conchita y Juan Carlos, que nos han acompañado ya en algunas otras ocasiones, que vienen sus perros maravillosos desde Rochester perfectamente adiestrados y allá pues todas las banquetas, ahorita que decías, todas las banquetas son del mismo nivel, pero toda la banqueta, no solo los bordes, no traen hoyos, coladeras abiertas. Y aquí, pues, es que de veras yo admiro a los Hasta la altura. guías. Son una maravilla estos seres sintientes porque se adaptan al metro lleno de gente, a las escaleras eléctricas con falta de mantenimiento. Se adaptan a ir bordeando baches, hoyos, en fin, o sea, son unos héroes de cuatro patas por donde los veas, ¿no? Sí, claro, y que muchas veces, pues sí, los protocolos funcionan en ciertas cosas como facilitar la comunicación y aprendizaje entre los miembros del programa, educar al público sobre estos beneficios, claro, sobre muchas cosas, pero hay otras en donde incluso muchas escuelas de Estados Unidos no han ingresado al ADI y que tienen los años y son de las top escuelas y han decidido no ingresar porque dicen, Para, pues no, y tampoco les voy a enseñar mi proceso para que ellos lo utilicen, o sea, y se lo roben, ¿no? claro, Hay de todos los criterios que dicen, mira, yo tengo mi receta y yo la cuido y mis perros, yo sé, y han pasado, o sea, incluso concursos internacionales, etcétera, y yo lo que desarrollo no es un adiestramiento, sino el cómo piensa el perro y que el perro aprenda a solucionar los problemas y ese exacto. desarrollo mental, que es el siguiente paso en el adiestramiento junto con la conexión con la persona, porque muchas veces, ¿cuál es el problema? Adiestran a un perro como, o sea, como si estuvieran horneando un pan y se lo entregan a una persona. Pero ¿cuál es la maravilla de estos perros que van de forma individual de acuerdo a nuestras necesidades? Tu casa y mi casa no son la misma. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito son cosas Claro, diferentes. y, Y y podemos aún tener exactamente la misma condición o la exactamente, misma necesidad, pero simple y es sencillamente totalmente tu diferente. habitación y la mía no son iguales. O Sí, yo o pongo sea, las cosas en un en lugar mi y caso tú en que, otra. claro, y en mi caso que mi trastornos de ansiedad, uy, muchísima gente los tiene, pero no todo el mundo lo vive de la misma forma o tiene las mismas necesidades, como bien lo dices. Espero ya muy pronto poder hacer un programa con diferentes compañeras que he ido conociendo en el camino que también tienen trastorno de ansiedad, pero hay unas que aparte de la ansiedad, aparte les dan convulsiones, otras les dan disociaciones, ausencias, hay muchas características que de hecho era lo que nos platicaba nuestro querido Edgar Núñez, le mandamos un saludo de CIEDAC, si no vean ese programa donde habla que lo primero que hay que hacer como un formador de perro de asistencia es ver cuáles son las necesidades de la persona, luego ver si el perrito va a tener el temperamento y las habilidades para apoyarlo y qué es lo que va a tener que hacer, porque por ejemplo en mi caso con que me avisen de que voy a tener mi ataque
me ponga yo a salvo y me ayuden a regular la crisis es suficiente. Pero hay personas que viven lo mismo que yo, que necesitan que les prendan la luz, que les pasen medicamentos, que vayan y avisen a una tercera persona, contener a la persona, de que no se mueva, porque hay gente que se puede poner por la descarga de adrenalina de una forma muy violenta o autoagredirse. En fin, tantas variedades como personas. Entonces esto es muy individual. Por eso era tan importante que hiciéramos la precisión respecto a la asociación, porque qué bueno que hay escuelas que quieran nada más regirse con estándares internacionales. Está fantástico porque hay que cuidar a los ejemplares, a que tengan la mejor vida, la mejor capacitación, pero sobre todo el máximo cuidado. Y como tú decías, estuviste con médicos veterinarios de Banfield y todo, o sea, yo lo he comentado aquí, a Julio le hice su cuerpo interdisciplinario, que ahora es de la pequeña Hailey, es el etólogo, los médicos también van a Banfield y además los adiestradores, ¿no? O sea, es todo un cuerpo interdisciplinario porque estás hablando independientemente de que nos van a ayudar a regresar a la vida, lo cual no tenemos palabras para, ni hechos para podérselos agradecer. Además, estamos hablando de seres sintientes. Entonces, tenemos que cuidar también esa parte. Decían, ay, es que a los perritos, por ejemplo, los que les llaman de trabajo, los de olfacción, de bombas y drogas, es que los explotan. No, ellos lo ven como juego lo platicamos también fuera del aire, de que les estaba platicando cómo vamos con los avances con Hailey, y me estaba ahí pasando unos muy buenos tips, mi querida María, pues de qué hacer y qué no hacer al momento de estar pues ayudándolo a que siga desarrollando sus habilidades como perro. En este caso, como perro de asistencia, perro de servicio para apoyo psiquiátrico. Pero en el caso de los de olfacción y todo, es un juego. Ellos lo que buscan no es la droga, ellos buscan encontrar lo que les dijeron que encontraran para obtener el juguete, el premio mayor. Y aparte son símiles el olor, ni siquiera es, muchos tienen el concepto, es que los drogan. No. Desafortunadamente hay la única droga que no tiene un símil porque es tan reciente es el fentanilo. Pero fuera de eso, todos los demás son símiles. El perro, al contrario, si algo cuidan muchísimo es la salud de esos perros, porque son perros que su adiestramiento es sumamente caro, que tardan mucho en adiestrarlos. Y esos perros lo que van haciendo es, a través de juego, a través de un atractor, buscar el atractor y ellos lo van a encontrar siempre en donde está el olor. Y después le quitan eso y buscan el olor y a través del olor van a obtener su atractor. Entonces, y así entrenan. Entonces, es muy interesante. Claro, y además así entrenan también a los perros detectores de cáncer de mama y próstata temprano, que sería algo fantástico que pudiera. Todos de biodetección son adiestrados con organizar juego, y la gran mayoría del país. Y de hecho están haciendo ya cuadrillas ahorita se me fue el país, en Europa, que están haciendo precisamente adiestramiento para detección de COVID. Sí. Y con muy buenos resultados. Entonces, ya hay en Europa funcionando. Claro, imagínense todos los perritos que tenemos abandonados, muchos de ellos podrían tener las cualidades y habilidades para cumplir alguna de estas situaciones. Entonces le damos la oportunidad a estos seres maravillosos, no solo de tener una vida útil, sino además feliz, porque van a estar jugando, encontrando y ayudando. Hay una película que es la razón de estar contigo, que es maravillosa, la segunda parte, que creo que tiene un poco cambiado el tema, o la misma razón de estar, no me acuerdo bien el título, y ahí salen unos perritos como los están entrenando oliendo células de cáncer y que luego van paseando en los diferentes hospitales y cuando encuentran a una persona con el olor únicamente dan la señal. Entonces son fantásticos, pero bueno, son protocolos. Y pasando, ya dejando un poco a las asociaciones de lado, pasando a la cuestión de las personas, que tú también lo viviste, nos los comentaste en el primer bloque, que bueno, tenés una condición médica, discapacidad,
no visible, que son tremendas porque te ven y pues usted no tiene nada, usted no, no lo necesita. Usted no está ciega, no, pues no, sin querer ser peyorativa, pero afortunadamente no, pero tengo otra condición, ¿no? Entonces, no, porque Yo, no por estoy ejemplo, a mí ciega, me no tengo limitó derecho. muchísimo para ser paramédico y que en realidad yo no podría hacerlo. Pero hemos encontrado la forma con estas instituciones en las que sí puedo apoyar, quizá no de la misma forma que todos, se apoyó de una forma distinta, pero vieron que también podía ser otros temas, que también podía estar sistema de comando de incidentes, en otras formas. Y claro, Como poco a lo poco mi leímos en la intención, semblanza, nuestra querida María no solo es una brillante abogada, sino también está metidísima en todo lo que son los paramédicos, protección civil, estábamos platicando también de cosas que hay que ir invitando a las dependencias que tienen que implementar y también los particulares, implementar protocolos cuando tienen una persona con un perro de asistencia, porque en mi caso el chiquito lo cargo y salgo corriendo, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, un compañero con discapacidad visual, con su perro labrador grandote, pues cómo lo carga y además cómo lo mueves, o sea, hay muchas que circunstancias. obstruye Sí, el claro, carril, y o que sea, no uno de los podemos carriles. seguir difiriendo, ¿no? Digo, como ven, son muchos temas, pero por eso la importancia de que María estuviera con nosotros, precisamente para hablar de todos estos pequeños temas que son muy importantes. Sí, parece que mi conexión es un poco inestable, pero continuamos. Claro que sí. Y bueno, respecto a las personas, a muchas de estas escuelas se les olvida que la razón de ser de un perro de asistencia es que existe una persona que puede requerir de la asistencia de estos maravillosos seres sintientes. Y lo manejan como que es al revés, primero el perro y luego la persona, y no, primero una persona con alguna condición o situación que su médico tratante o por la misma naturaleza obvia de su discapacidad o condición puede requerir del apoyo de un perro de asistencia. Y entonces viene la cuestión del perro de asistencia. Entonces, María nos comentaba algo muy interesante también en el bloque pasado, de cuando fue a Secretaría de Salud y Secretaría de Salud dice, no, yo ni tengo que ver con ese tema. No tiene que ver quizá en el tema de cómo se entrenan y si realmente el perro está capacitado para apoyarlo, pero sí en el tema de salud, decir lo que está diciendo el médico tratante, si es que no viene de una institución pública, si es cierto, no es que era su pariente y le hizo su certificado como los de apoyo emocional que luego hacen. Y entonces esto se vuelve también integral para la persona, o sea, no es solo que pues sí quiero mi perro y voy y me compro uno allá en Estados Unidos ya entrenado porque quiero que viaje conmigo a todos lados. No, no, no. Primero, a ver, ¿realmente tienes una condición? ¿Realmente tu perro está con las habilidades y capacitado para apoyarte con esa situación? O sea, son varias cosas que tienen que cruzarse en el camino y que no son nada sencillas, que es a lo que nos comentaba María que se ha ido enfrentando. Entonces, y por eso es interesante su historia, porque por eso yo admiro tanto el trabajo de María. Ella fue capaz de sacar una solución de los problemas y cómo creando una institución fantástica para no solo ayudar a Jagger, que donde quiera que se encuentre le mandamos nuestro mayor agradecimiento y cariño, sino a los que venían atrás, como ahorita Jero es el nuevo compañero, ¿no? Teo. Y bueno, y además todos los que vamos también junto a la par o atrás de ella, que también necesitamos que no nos maltraten y no nos discriminen ni a nosotros ni a los perros. Algo que también yo he visto es que sí se ha hecho luego difusión por algunas de estas escuelas de que solo los de las escuelas. Por eso es importante pensar en que primero necesitamos a una persona con una discapacidad
que necesita de un perro de asistencia y que ello sea viable, Exacto. como fue tu caso, ¿no? Y ahora, Secretaría de Salud sí que te expide tus certificados de discapacidad o tus certificados médicos si los llegas a requerir. En eso, Secretaría de Salud, la verdad es que no pone ninguna traba, pero Secretaría de Salud no distingue si realmente requieres un perro o no, porque dicen, yo no tengo unos parámetros para decidirlo, yo no tengo ese conocimiento. Yo puedo decir, pues sí, sí tiene discapacidad visual, pero yo no te puedo decir que tu discapacidad visual requiere de un perro como tal, ¿no? Entonces, Secretaría de Salud, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a emitir un certificado de que tienes una discapacidad o una enfermedad. Listo. Pero ellos no van a decidir cuándo sí se requiere un perro y cuándo no. Incluso en temas psiquiátricos, no ha habido ni siquiera a nivel internacional alguna base que diga cuándo se necesita o especialidades para los psiquiatras para decir, mira, yo tengo la especialidad para que pueda recetarte y cómo vas a trabajar con tu perro. Nadie sabe cuándo sí, cuándo no, y eso es algo que justamente se tiene que empezar a trabajar y que si logramos encontrar a psiquiatras y que decidan empezar a crear estos protocolos tanto para dar terapias asistidas con animales y que los utilicen bueno, no los utilicen, que se apoyen de ellos, es la terminología correcta, cómo van a apoyar a la persona, en qué va a beneficiar, si sí está funcionando, cuando no está funcionando la terapia, etcétera, va a ser un avance enorme, porque ahorita pues yo digo que sí, nada más, ¿no? Sí, Y claro. pues él dice que sí le funciona, pero no hay ni siquiera métodos de comprobación actuales sobre estos temas. Ya hay mucho todavía en este tema. Yo decía, bueno, ya llego tarde, ¿no? O sea, yo ya llego, ya todas las escuelas, 25 años una, otra 30 años, otra 15. Yo dije, ya llego tardísimo. Pero me voy dando cuenta que no, y que todavía hay muchas carencias y muchas cosas que incluso tenemos que verlo a la actualidad. Así Y que es. tienes que traer también incluso ideas innovadoras, que tienes que dejar de copiar a otros países, que también México puede ser precursor en este tema y que creo que tenemos muchísimo para poder ser precursores en este tema y dar el ejemplo. Oye, pero es que Ladi no lo hace así. No, Ladi no lo hace así, pero ¿por qué México no lo podría hacer así? Y enseñarle a Ladi que lo hagan así, Claro, ¿no? O es sea, la más, inversa. proponerle a la ADI, oye, aquí estamos desarrollando todos estos protocolos en cuestión de discapacidad psicosocial y venimos a abonarles, no a que nos den. Que eso también, ahí tocas un punto sumamente interesante, hablando desde el punto de vista de derechos humanos y discriminación, que es esta luego muy mala costumbre de muchas personas en este país de ajustarse a lo que dice el europeo o el de Estados Unidos, porque nosotros no sabemos, ¿no, señores? Aquí afortunadamente también hay gente especializada en diferentes rubros. Ahorita que hablabas de los psiquiatras, yo tuve la suerte de caer con uno de esos psiquiatras así como muy abiertos, muy open mind, por decirlo de alguna forma. Y fue gracias a él que yo empecé a utilizar y a apoyarme de en ese tiempo, mascota, primero como apoyo emocional y luego ya entramos a este mundo de perros de asistencia y el doctor de la mano con nosotros. Y en mi caso, la forma de medir en que sí ha funcionado es que de entrada la interacción en ese momento con Hu y ahora con Hailey, ayudó a que a mí me pudieran quitar varios medicamentos que tenía que tomar. Entonces se volvía como un ansiolítico, mi querido Huy, y en mi caso además se volvió parte integral de mi tratamiento y con excelentes resultados. De hecho, ahorita porque me robaron a mi médico a una dependencia, que me da mucho gusto que esté ahí porque él es un gran especialista en adicciones y está en Conadix. Pero estábamos ya empezando a ilustrar el caso de Huy, ¿no? Y bueno, ahora el de Hailey. ¿Por qué? Porque hay que documentar todo eso. Me he ido encontrando en este camino a gente como María y a otras personas que en su momento también invitaremos a que nos platiquen su experiencia, pero hay que juntarlas todas ya y hacer un frente común para,
porque de verdad yo no podía salir de mi cuarto, no podía salir del cuarto cuatro paredes, y con Huy regresé a la vida, a trabajar, a ser útil, a tener una vida más normal, y que llegue a un restaurante y que porque no les gustan los perros o porque tienen miedo de no entender lo que les estás diciendo, te digan no. Y dices, pero Exacto. ¿por qué no? Si además aquí la Constitución dice que está prohibido que me discrimine. Y de todas Ahora maneras, viene otro tema aquí, ¿no? O sea, muchos se dicen ser especialistas o expertos simple y sencillamente por los años que llevan en el medio y quedan desactualizados incluso en los temas. Sí, yo soy muy, muy nueva en este tema, sin duda, comparado a, pues ahora sí, todos los que están en el medio, incluso adiestradores, etcétera. Me ha tocado aprender hasta de adiestramiento, pero más allá yo me aboco mucho a los temas legales, a hacer derecho comparado, a ver la situación del país, a yo poner, o sea, al yo estar en los zapatos y haberlo vivido, pues sé qué es lo que se necesita. Y quizá muchas veces me nutro de experiencias ajenas, claro, porque mi experiencia no es la única. Y, y al final empiezo a recopilar experiencias, conocimientos de otras áreas, conocimientos médicos que sí, como paramédico te enseñan bases para salvar una vida, ¿no? Pero no te enseñan diferencias entre discapacidades, qué pasa en el cerebro, qué no, qué pasa en el organismo, o sea, entre claro. muchas otras cosas, y te vas empezando a nutrir y realmente debería de existir incluso hasta una especialidad sobre estos temas, porque son qué derecho, qué medicina, qué animales, qué veterinaria, qué adiestramiento, o sea, es muy, muy, muy complejo y es una serie que va toda unida y que no puedes olvidar ningún punto. Claro, totalmente interdisciplinario. Y sí, yo le decía alguna vez a mi médico, le digo, ay, ¿sabe qué sueño tengo? Que algún día el Ramón de la Fuente, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, tuviera su unidad canina de perros de terapia o animales de terapia y de animales de asistencia para personas con discapacidad psicosocial. Y dice, ay, buenísimo tema, pero no se lo llevan a Conadix y bueno, pero algún día Ahora, lo haremos realidad. ahora, otro Porque tema que se la nos salud olvida. mental es todo un tema también. Sí, Pero, y otra cosa que no podemos perder de vista es que también vivimos en una sociedad y no podemos pensar en nosotros. También hay que pensar en aquel que es alérgico al perro. También debemos de claro, pensar en aquel que tiene fobia a los perros y puede existir alguien que tenga fobia y también tiene sus derechos de tener miedo de que haya un perro cerca. claro, Entonces, no podemos pensar nada más en nosotros, también debemos de buscar una armonía social, también debemos de buscar cómo, o sea, cómo piensa el mexicano de, tú me dices que no lo puedo certificar, te voy a enseñar que sí lo puedo certificar, aunque no sea perro, nada más para que suba conmigo al avión y me tome mi foto para Instagram, ¿no? sí, ¿Cómo evaden las leyes? Y además de todo eso, ¿cómo afectas a las empresas? a las empresas, a los demás Al usuarios. comercio, a otros usuarios, a otras personas. Entonces, es Sí, una serie de cosas que sí, esto se engloba en una cosa, pero afuera hay un mundo que no podemos olvidar y que claro. tenemos que conectar todos los puntos para buscar una armonía social y es lo que intento equilibrar justamente nada más, ¿no? Y fíjate que me gustaría, me tengo que ir a otro corte, pero me gustaría mucho que regresáramos. Tocaste un punto muy interesante, que es la cuestión de las alergias. Yo hablaba que muchas veces nos discriminan por el miedo a no entender por qué tengo que tener al perro conmigo y leer, y eso que mi querido doctor lo puso en el castellano más coloquial que pudo, toda la descripción en mi certificado médico, pero la gente lo lee y no entiende. Y no te va a decir no entiendo, o me da miedo, o me da miedo que si usted entra se me vayan todos los demás. Y también a veces tener esa empatía también del lado de nosotros como usuarios o manejadores de perros de asistencia, de que estamos entrando en un mundo nuevo y no necesariamente nada nos atacan, sino simplemente ponen un límite porque no están entendiendo. Entonces, regresamos con este punto y también lo de las alergias es un punto muy Sí. interesante. Y Y las fobias. sí, y las fobias. No se vayan, regresamos rápidamente aquí con todas, todos y todas ustedes. Y tú también discriminas, no se vayan.
Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes y nos quedamos hablando de pues precisamente qué hacer cuando una persona tiene una alergia a los perros, que en sí es al pelo del animal, a la caspa que saca estos animales, o bien a una fobia, que las fobias son terribles, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde pues también nosotros como usuarios tenemos que ser empáticos. En el caso de un avión, nos reubican con la persona alérgica. Hubo un caso muy sonado, igual y tú te acordarás, de una señora que sacaron hasta rastras de una línea aérea porque decía que era alérgica y no podía viajar porque iba un perro de servicio, y además era perro de servicio, ni siquiera solo de apoyo emocional. Entonces, pues la acabaron sacando porque hay algo que también es una realidad. A mí me pasó un caso en un cine que un señor hizo un escándalo terrible. Ya estaba hasta empezando la película, estaba con una amiga, estaba Juy, estábamos ahí viendo la película y nos fueron a sacar porque había un señor que decía que era alérgico a Juy. Y entonces hizo un escándalo terrible. Y claro, los chicos sin saber, bueno, ahora quién le hago caso, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, ya me salí, regrese usted a la sala y ya, ¿cuál es el problema? Dice, no, es que se tiene que ir y no puede estar y es poco higiénico. Una persona que estaba muy alterada. Y entonces le dije, ok, porque además empezó a agredir el señor. Le digo, a ver, yo traigo mi certificado médico que avala que necesito a mi perro. ¿Dónde está el de usted de que es altamente alérgico? Ahora, si fuera altamente alérgico, no podría estar hablando ni gritando, porque normalmente se cierran, cuando son alergias peligrosas, se cierran las vías aéreas y estaría en el hospital. Y dice, bueno, ya, me voy. O sea, era pura histeria del joven, bueno, no histeria, alteración. Y dices, bueno, una persona, porque yo también soy una persona alérgica a otras cosas, que es altamente alérgica, debe de cargar consigo un antihistamínico. En el caso de la señora del avión, la bajaron porque cuando tú pagas un boleto de avión haces un contrato. Y en el contrato dice que si tú tienes una enfermedad grave, tienes que avisar o contar con las ayudas necesarias. Entonces, por eso la sacaron, porque entonces estaba mintiendo. Entonces, y ahí el problema es que se vuelven delitos federales y a veces hasta internacionales porque estás en una línea aérea. Entonces, bueno, sí tenemos que ser empáticas las personas usuarias, de que quizá a veces nos limitan la ubicación siempre y cuando hay una persona, como lo dices tú, que es fóbica o que es alérgica. Ahora, en cuanto a las fobias, pues también las personas, digo, qué pena, pero bueno, yo tengo una situación, pues voy al médico. Sería bueno también que la gente que tenga fobias, pues acudiera a un especialista y se arreglara, porque también no nos pueden limitar del 100% una entrada porque la persona está fóbica. Ahora, a ver, ahí te va a comentar fobia, una nada cosa. más es asco, aguas. Ahí te voy a comentar una cosa. Eso es muy sencillo. Generalmente, por ejemplo, en un restaurante, un perro de asistencia va a estar incluso debajo de la mesa y en algún lugar en donde ni siquiera lo puedan pisar, en el cual lo más conveniente es que incluso nos sienten en una esquina para que el perro pueda tener espacio para él de estar y que no vaya a haber un accidente. De igual forma en los aviones, lo ideal es que el perro vaya junto a la ventana para que si pasa el carrito o lo que sea y saca la patita no le vayan a pisar o lo que sea, ¿no? Siempre lo ideal es estar cerca de pared o esquinas. Si una persona tiene una fobia, es bastante válido, porque también yo no quiero, o sea, yo me quiero poner en sus zapatos y decir, bueno, mira, si a mí me hubiera mordido un perro cuando yo era chica y de verdad me diera muchísimo miedo y me causa eso ansiedad y demás, también, o sea, hay que ser empáticos poniéndonos en los zapatos de ellos, ¿no? A lo mejor lo llevan tratando, pero no, las fobias son muy difíciles de superar, así como la ansiedad. Y como tú dices, bueno, a mí con medicamentos y con mi perro se me baja la ansiedad, pero necesitas de ellos y te estás tratando, pero no por eso se te elimina. Entonces, las fobias sucede exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento debe haber una empatía en la que justamente es el tema de que
los comercios o las empresas sepan tratar con esa persona y le sepan decir, mire, joven, nosotros entendemos perfectamente, o señorita, o quien sea, el perro ni siquiera lo va a ver usted, nos vamos a encargar de que usted no lo vea y vamos a hablar, o sea, y que obviamente nosotros también nos pongamos en su situación y digamos, Claro, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me voy al otro lado del restaurante, no pasa así es. absolutamente nada donde tú no me veas y tú ponte la mesa a la entrada o tú tienes mucho miedo, bueno, yo me voy hasta arriba en el cine, tú ponte hasta abajo, no pasa nada y los dos podemos llegar a convivir. En un tema de alergias, porque sea por el pelo o lo que sea, también debemos entender que los perros tienen 2 mudas de pelo al año. Y hay que ser consciente de ello, que también puede haber a gente a la que le disguste incluso, ¿no? No todos tenemos la misma pasión por los perros Claro. o Bueno, el pero gusto. si es solo disgusto, aquí no hay que perder de vista el No, enfoque no, de no. derechos humanos. Sí, no, aquí obviamente va primero pues la salud de la persona, ¿no? Claro. Jamás vamos a perder eso. Pero lo que sí es que si nosotros tenemos la posibilidad, y son cosas dentro de la armonía que Amas busca, por ejemplo, nosotros creamos un traje pro higiene, en el que si tu perro está en muda de pelo y tú tienes la capacidad o la posibilidad de podérselo poner, porque claro, una persona cuadraplégica, ¿cómo le pido que le ponga un traje pro higiene a su perro? ¿No? O sea, es un absurdo. Pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo, son trajes que se ponen de forma muy sencilla y que contienen el 85% del pelo del animal. Y además que no lastiman al animalito, que esa es la otra No, o cosa. sea, que están hechos con una tela especial, o sea, que no les va a dar un golpe de calor, etc., bla, bla. Y que al final es justamente eso, intentar buscar una armonía social en el que, ok, E es moda de inclusive pelo, van a estar te más lo intento cómodos poner. también los animalitos, ¿no? Con este chaleco Es un traje. es un traje. Ah, que luego me tienes que platicar de todas esas Sí. cosas tan Entonces, maravillosas, es porque además justamente, ahorita ya nos platicará, nos va a platicar esta María de ya por cómo llegó a Amas, pero estamos tocando todos los temas que fueron los generadores de crear Amas, pero además dentro de Amas, aparte de ayudar a todas las usuarias y usuarios, manejadoras y manejadores de perros de asistencia, también ha ido creando implementos interesantísimos que nos pueden ayudar a todas y todos, y además para dar a conocer también la actividad que hacen los perros de asistencia. Y sí, qué importante que pusieras este tema sobre la mesa, de que también nosotros como usuarios, pues ponernos también en el papel del otro. Yo algo que he aprendido desafortunadamente a base de muchos maltratos es que el vigilante o la persona que está en la puerta no es que tenga un odio hacia uno o hacia el perro en sí, es sino desconocimiento. que tienen una orden y a veces de esa orden no lo sacas, entonces hay que hablar con el superior jerárquico o el encargado del establecimiento, que los problemas más graves a los que yo me he enfrentado es porque desafortunadamente así que el superior jerárquico de esa instalación, el restaurante, lo que sea, saben. Y ese es el mayor problema. Sí he aprendido a que, por ejemplo, en ciertos lugares hablo primero, oiga, voy a ir a visitarlos con mi perro de asistencia. Yo sí les mando mi certificado, a dónde se lo mando. Quienes saben, pero ninguno no necesita mandar nada, nada más con que nos haya avisado está fantástico para esperarlo. Y yo busco, por ejemplo, en el cine siempre busco hasta arriba y en la esquina, porque bueno, por mi trastorno tampoco me gusta estar encima de la gente. Y sobre todo para cuidar a mi ejemplar y para no molestar a las demás personas, porque como dices, nosotros amamos a los perros, obviamente, pero los demás no están obligados, ¿no? Eso fue algo que siempre me cuestionó Darwin, quien es quien nos ha apoyado a mis perros y a mí muchísimo, un excelente adiestrador de animales. Me decía, pero ¿y si no les gusta? Y tenía razón, entonces desde fases tempranas también, bueno, traté de ser empática y bueno, si no me siento por acá, en una ocasión me pasó en el cine que una persona, oiga, es que a mí no me gustan los perros, perfecto, mire, yo me voy a sentar allá, ¿quiere que nos cambien, nos acomoden? No, ahí está bien, gracias.
santo remedio. El problema es cuando hacen escándalos como el otro y que sinceramente yo no creo que haya tenido un problema, y si lo tenía era de otra índole y bueno, se armó el San Quintín. Pero bueno, son cosas que suceden y lo importante Ahora, es que la respecto, gente conozca el mundo de los perros de asistencia, también para que pueda capacitar a todos sus empleados y que también tengan el conocimiento y la información para explicarle a otras personas. A mí me pasa, y sí lo digo con todas sus letras, en Cinemex, que es donde ha sido nuestro cine de confianza, especialmente Antara y Félix Cuevas, ya me eché todo el comercial, que nos conocían todos. Entonces yo les llevaba folletos con información para toda la plantilla. Entonces me decía uno de los chicos que luego estaban en taquilla, me decía, ay, es que cómo nos ha servido su folleto, porque luego nos preguntan y pues no sabíamos qué decir. Entonces también para que tengan información para las demás personas. En una ocasión nos pasó en Félix Cuevas que un señor se quejó y ya lo alcancé a escuchar, es que cómo dejan entrar un perro. Dice, ay, es que es un perro especial, y le empezó a explicar, es un perro por una condición médica. Entonces yo me acerqué, le digo, ay señor, ¿me permite regalarle un folleto? Y quiere que me reubique. Yo fui porque a mí no me gustan los problemas, ¿no? Es esto, no, ya entendí, es médico, no hay ningún problema. Pero ya el hecho de que la gente esté informada, y digo todo esto porque es lo que hace AMAS, y eso es lo importante, la información da poder, el conocimiento da poder, y así podemos entender y coexistir entre todos. nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que damos una recomendación que quizá los médicos, o sea, vayan a saltar y digan, no, ¿por qué lo haces? Es, las alergias son lo más común que existe, nunca está de más en su botiquín, como, o sea, como comercio, como establecimiento, que tengas un antihistamínico que si la persona lo llega a requerir por prescripción médica, que ya sepa cómo se toma, etcétera, etcétera, porque cualquiera que tiene una alergia ya sabe cuánto debe tomar, la dosis, etcétera, se le pueda brindar. Así como este tipo de cuestiones, o sea, usted tiene una alergia, no se preocupe, aquí estamos preparados para recibir también su alergia, ¿no? Así como eso, y que bueno que lo mencionas, nosotros justamente hemos creado cursos para las empresas, comercios, establecimientos mercantiles que van a atender a las personas y que sepan lidiar con todos los problemas, desde cómo se protegen ellos legalmente, cómo deben de proteger a las personas que requerimos de estos animalitos y además cómo deben de tratarnos, qué deben de hacer, cómo tratar a otros clientes, cómo solucionar problemas. Y es toda una cuestión integral, desde qué es un perro, cómo identificarlo, cómo saber si sí, qué no preguntar, qué sí preguntar, qué servicio brindar, cómo le ayudo en caso de que tenga un ataque, lo que sea, cómo te acercas, porque muchas veces llegas e intentas ayudar, pero se te olvida que pues, si esa persona no necesita ese tipo de ayuda, quizá lo más propio es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? ¿No? Entonces, son todo este tipo de temas que engloba el curso, que son justamente para empresas, para que ellos puedan y sepan cómo tratar, cómo también tienen derechos, cuáles sí, cuáles no, y que bueno, todos podamos llegar a una armonía y al final sepan resolver los problemas, porque si no, tan se meten problemas del otro lado, porque por falta de esa, o sea, de esa capacidad alternativa de solución de controversias, ahora sí, o de disputas, y hacer que ambos clientes puedan convivir y poder calmar la situación, poder explicarle a la persona, poder buscar una solución en todo caso. Y tenemos planteadas todas las situaciones que pueden llegar a suceder y cómo las pueden resolver. Entonces, es esa justamente capacitación al personal de todas las empresas para que sepan cómo resolverlo. O incluso si tienen a una persona que trabaja ahí que requiere de un perrito y va a estar trabajando, desde cómo pongan un anuncio de que en ese lugar hay una persona que está con su perro para que si acerca un cliente también no vaya a haber un conflicto porque es que yo tengo fobia y no puedo ni siquiera acercarme a pagar, ¿no? Entonces, Sí, o como eh, está en Estados Unidos, ¿no? En muchos lugares, yo lo he visto muchísimo, no puede pasar con perros, salvo perros de servicio, que bueno, allá los perros de asistencia en general les llaman perros de servicio,
o animales de servicio. Ahora, la cuestión de la cultura, no solo a los establecimientos, sino a la población en general. En Estados Unidos, independientemente de las demandas, la gente sabe que un perro de asistencia hay que verlo de lejitos, disfrutarlo de lejitos y no molestarlo porque está cumpliendo una función vital para la persona que acompaña. Detrás de un perro de asistencia viene una persona cuya vida puede depender del animalito y viceversa, ¿no? Es un, como dice, somos un equipo. Pero aquí en México, pues, si no respetan las sillas de ruedas, como me decía alguna vez más, si no respetan a los niños, ¿tú qué esperas? Pues sí, pero podemos Pero ir es que no cambiando lo poco a respetan poco, ¿no? por desconocimiento, Por falta de porque el información. mexicano, si algo es empático. Y el mexicano tiene toda la capacidad de también tener ese conocimiento. Lo único que nos pasa es que carecemos de ese conocimiento. Y yo hace muchos años, o sea, incluso hace 6 años, no sabía que existían, porque tampoco son comunes de ver. Y no podemos juzgar el desconocimiento de una persona ante algo que no conocen. Totalmente Entonces, de acuerdo. aquí lo único que falta es que la gente nos apoye a hacer difusión sobre este tema, a que los conozcan, a que lo saquen en sus temas de conversación, a que lo saquen en una cena, a que les, o sea, ya viste este video, ya viste tal, ¿sabes? A que, ok, ya lo tocaste, no pasa nada. Pero Los nosotros también niños ser son los empáticos mejores de que si aliados. los tocan, no nos podemos volver locos, ¿sabes? Así es que no puedes tocar a mi perro, no me puedo volver loca. Yo debo explicarle a la persona, oye, mira, fíjate que es un perro de servicio o un perro de asistencia o lo que sea, está trabajando. Ellos cuando ven identificados, cuando veas uno, no lo toques para que no se distraiga. Mi perro no te va a agredir, ¿no? Porque también esa es otra. Muchas veces como, es que no puedes tocar. Entonces piensan que los van a agredir. A mí me ha tocado que piensan que mi perro viene identificado porque es un perro para ataque. No, mi perro no es para ataque, mi perro viene identificado para que no lo toques, no porque te vaya a atacar. Entonces la gente pasa así con miedo y pegada a la pared porque piensan que es un perro de ataque. No, mi perro no te va a atacar, mi perro no va a morder. Pero aunque te diga que no muerde, no significa que lo tienes que tocar. Si ya No, lo pero luego tocaste, si le jalan la cola hasta el perro más educado, finalmente es un ser sintiente, pudiera llegar a reaccionar ahí, a reaccionar. Y ese pero es otro de los temas que les evitar. enseñamos. Cuándo sí reaccionan, cuándo no es culpa del perro, cuándo no es culpa de la persona, cuándo es culpa de alguien que lo provoca, porque si yo también lo veo de forma intimidante al perro y lo Claro. desafío, el perro también puede reaccionar, porque también, como bien dices, es un animal sintiente. También tienen su forma de pensar y tenemos que también a veces pensar cómo piensa el perro y se nos olvida y Sí, no su debemos cosmovisión humanizarlos. es totalmente distinta a la que tenemos los seres humanos. Ahorita decías lo de ver fijamente a un animalito. Entre perros, eso me lo ha enseñado Darwin, no veas fijamente un perro, porque lo que cree es que lo vas a atacar. Entonces, híjole, entonces hay cositas que hay que ir aprendiendo, hay que ir enseñando. Mi experiencia ahorita qué bueno que tocas el tema de nosotros y nosotras los mexicanos y mexicanas. En Six Flags yo he corroborado que efectivamente cuando das información las cosas cambian. En casi 3 años que estuve yendo regularmente, casi a veces cada semana, porque para mí era bueno ir y caminar ahí en Six Flags, porque además me sentía segura, en fin, muchas cosas. La gente está interesada en el conocimiento. Se me acercaban muchos niños y querían agarrar. Le digo, ay, amiguito, ¿qué crees? No lo puedes agarrar porque, ¿qué crees? Luego les platicaba, ¿conoces a Frida? Pues es como Frida, entonces no lo podemos interrumpir. ¿Qué crees? Yo tengo una situación, me pasa esto. Y tratar siempre en su idioma de niño, decirle, los niños son sumamente inteligentes y además son grandes aliados de nosotros. Decía, es que, ¿qué crees? Yo me pongo mal y luego no puedo ni respirar. Entonces él me avisa para que yo esté a salvo. ¿Cómo ves? Me decían, ¿en serio? Sí, y por eso no lo puedes tocar. Ah, no, no, no. Entonces, ya luego me llegó a tocar experiencias que llegaban y luego los papás eran los que querían tocar. No, mamá, eso no lo puedes agarrar. Son fantásticos. Cuando le explicas a la gente, se interesa, se Y la enternece. gente entiende. Entonces es nada más como usuarios tener un poco de paciencia. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero cuando hemos sido muy maltratados, porque desafortunadamente también otra cosa que me imagino que a ti también te sorprendió
cuando entramos a este mundo de los perros de asistencia, para mí era como que a un usuario de perro guía lo maltratan, o sea, ¿cómo? Si eso se conocen desde mediados del siglo pasado en este país, ¿cómo es que lo siguen maltratando? Y en prácticamente todas las leyes mexicanas sí está contemplado el perro guía y los maltratan. Entonces dije, no, pues uno humilde, novedad, pues, ¿qué va a hacer, no? Y también sé que esa fue una de las tantas motivaciones que te llevó a la creación de AMAS, aparte de todo Eso lo que venimos platicando. e implementar justamente cosas en el adiestramiento que, como bien mencionaba antes, quizá en otros países no se necesita, pero aquí por su desconocimiento sí necesitamos que el perro ignore una caricia, ¿no? Y que no debemos olvidar que va a haber gente que lo va a tocar y el perro, aunque siente y demás, debemos de desensibilizar cuando el perro está en modo de servicio, justamente el que ignore y se intente concentrar rápidamente otra vez en su labor. Y a la persona a que lo vuelva a concentrar rápidamente, porque al final es un equipo. Entonces, son ese tipo de extras en el adiestramiento que hace la diferencia. Oye, es que estás distrayendo al perro. Sí, pero un perro en una situación en México que está correctamente ambientado o tropicalizado, por así decirlo, a trabajar en México, no se debe de distraer si alguien lo toca, justamente porque se trabaja en ese tema, porque sabemos la condición en México que tenemos, desconocimiento de ello, lo cual no es negativo, pero también debemos de enseñarle a quienes los traemos que debemos de compartir nuestro conocimiento y que somos realmente los portavoces, más allá que un anuncio, que algo, de explicarle a la gente qué son para que la gente entienda y que los demás escuchen. Y muchos se Somos quedan escuchando. embajadores, ¿no, María? Me decía la primera especialista que tuvimos oportunidad de conocer, que nos abrió un panorama enorme, nuestra querida Bonnie de Estados Unidos, especialista en perros de servicio para cuestiones psiquiátricas, me decía, tienes un camino muy difícil, pero que no se te olvide que eres embajadora junto Exacto. con Huy. Entonces, híjole, sí, a veces que se lo dijeran a mi trastorno de ansiedad hubiera sido muy bueno porque se me sube la adrenalina y por más que quiera, pero bueno, he ido aprendiendo también. Pero somos embajadores, somos tan pocos en comparación con la población de personas con discapacidad, somos muy pocos los usuarios, pero también queremos, tanto María con AMAS como muchos usuarios, como otras instituciones, queremos que eso crezca, porque lo más importante es que las personas con discapacidad podamos cumplir nuestro derecho a tener una vida independiente y para ello nos ayuda mucho nuestros ejemplares. Me tengo que ir rápidamente a otro corte, pero regresamos precisamente con este tema de los perros y para allá que nos vaya platicando entonces cómo fue que, y aunque ya no los dijo, pero un poquito más a detalle, cómo empezó AMAS y hasta dónde ha llegado y todos los logros que ha tenido, que son impresionantes, son interesantísimos y pues es una semillita más a esta necesidad de nuestra sociedad de conocimiento y de erradicar la discriminación. Entonces no se vayan, que aún hay más, diría Raúl Velasco, ¿verdad? Si es que lo conocen desde mis tiempos, ustedes perdonen. Ahorita nos vemos aquí en ¿Y tú? ¿También discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y bueno, como ven, ha sido un programa donde se han puesto muchos temas sobre la mesa. Antes de que continuemos en el que nos quedamos, nada más hacer referencia a lo que de acuerdo a la ley es la discriminación, es hacer una diferenciación de persona en cuanto a sus derechos por cualquier característica, ya sea física o ideológica, y bueno, eso obviamente incluye a las personas con discapacidad, de algún origen étnico, preferencias sexuales, en fin, cualquier característica que tengamos que por ella nos limite nuestros derechos está prohibido desde la Constitución. El derecho a la no discriminación es un derecho humano, los derechos humanos no son negociables son, y tampoco son renunciables.
Entonces, siempre va a estar la Constitución por encima de todas las leyes. Y desde el 2011, todos los tratados que versen de derechos humanos, sobre derechos humanos, están al mismo grado constitucional. Por ende, ni la ley de establecimientos mercantiles, que aún necesita varias adecuaciones en estos temas de discapacidad, ni ninguna otra ley, y menos aún el reglamento interno de un centro comercial, está por encima de ello. Entonces, para los que por primera vez nos escuchan o nos ven, pues no pueden detener la entrada de alguien que tiene algún tipo de discapacidad, y menos alguna persona que requiera del acompañamiento, conducción o auxilio de su perro de asistencia o servicio. Y bueno, y ya para nada más quise hacer esa precisión porque hemos tocado la discriminación desde el primer bloque. Y pues para que quede claro, es una situación legal que además a ustedes empresas les puede salir muy caro, entonces mejor inviertan en invitar a María a la que les dé todas las herramientas necesarias para también protegerse y dar el mejor servicio a su clientela, y entonces tener más clientela. Yo como cliente prefiero ir a un lugar donde tengan protocolos para todo tipo de situaciones, no solo para la que me compete, porque me voy a sentir segura. Comentaba de Six Flags, yo en Six Flags me siento muy a gusto, es uno de mis, siempre le he llevado uno de mis pequeños grandes oasis, porque tienen la cultura del perro de asistencia. De hecho, me decían, ay, qué bueno que viene tan seguido, porque además, sin querer, los ayudábamos a que todos sus empleados se acostumbraran a ver animalitos ahí trabajando, como el Huy, y además la gente se adecuaba a que podía haber un animal. Y era un animal especial, que no había que tocarlo, que había que respetarlo, y nosotros también por la misma circunstancia. Yo cuando llegaba a ver muecas de alguien, sin decir nada, me cambiaba de lugar y ya. Porque, como decías, ¿no? A veces no les gustan los perros y está bien. También van a divertirse, pero eran las menos veces. La mayoría de las veces la gente se acerca, pregunta, está curiosa. Unos me decían, ay, ¿puedo traer a mi perrito? Le digo, si es de asistencia, sí, si no, no. Porque además también tomar en cuenta que nuestros ejemplares se adecuan a todo tipo de ruidos, a todo tipo de tumultos, de personas, y un perrito de casa, por más entrenado que esté, pues no necesariamente está acostumbrada a estar con mucha gente o a caminar entre mucha gente. Eso, si no está acostumbrado el perrito, sometemos a este ser maravilloso a un estrés no necesario. De ahí que entre los muchos especialistas que tienen mis perros de asistencia es un etólogo, para saber medir y sobre todo para que no les cause un perjuicio, sobre todo en su psique, a la hora de estar desarrollando su actividad. Y por ello todos los perros son adiestrables, no importa la raza, pero no todos podrían llegar a ser un perro de asistencia, porque hay que ver el temperamento, sus habilidades, en fin. Y pues nos quedamos precisamente hablando de estos temas de las empresas, y me gustaría, mi querida María, que nos fuéramos perfilando ya a que empiezas a desarrollar esta maravillosa asociación después de todos estos inconvenientes que viviste y buenas experiencias. Y bueno, ¿qué fue lo que dijiste? Sí, me aviento a hacer esta asociación, y además con este perfil que hace falta, que nos hace mucha falta todavía en este país. ¿Cómo fue? Platícanos toda esa maravillosa historia. Sí, bueno, todo inició justamente en octubre del año pasado, en el que yo ya venía con esta idea de querer hacer un cambio, de querer, a mí me encanta el voluntariado, o sea, me encanta y el altruismo, y desde que era niña siempre dije que quería tener una fundación, una asociación sin fines de lucro, lo que sea. Incluso desde niña tenía la mía con la que recaudaba cosas de mi familia, ¿no? Siempre como ayúdenme. Y bueno, llega ya a mi vida y surgen todo este tipo de discriminaciones. Y
veo que hay una necesidad, ¿no? Sobre todo porque tenía un viaje planeado para diciembre y lo que más me llega a impulsar, aunque ya lo había constituido y todo, estaba medio floja, fue en el momento en el que yo iba a viajar a Estados Unidos a ver a mi familia, un tío abuelo pues ya bastante grande, 92 años, quizá era la última Navidad que iba a volver a ver en mi vida. Y una de estas compañías aéreas me dice, no, tu perro no porque es un tipo pitbull. Y ya estaba registrado y todo, y cuando les dije la raza, que me hablaban para confirmar, me dicen, no puede volar. Durante 9 días, a pleito masivo con la aerolínea, contactando a Atlanta, obviamente pues hablando en inglés, afortunadamente tengo la posibilidad de hablar el idioma sin ninguna barrera. Y su resolución fue no, no por riesgo a la población o a la salud de la gente. Entonces tuve que contactar al Departamento de Transportes de Estados Unidos para que les dieran como un aviso, ¿no? Y me contesta la aerolínea, hemos recibido lo que has presentado en el Departamento de Transportes, de todas formas solamente es una mera recomendación. Entonces no estamos obligados a acatarlo y no vas a poder volar con tu perro, muchas gracias. Y vas a perder el dinero del vuelo. Desafortunadamente era la única aerolínea que volaba a esa zona. Ni siquiera había otras aerolíneas que volaran a esa zona. Entonces era o esa o esa. Todos les decía, a ver, es muy fácil, es muy sencillo. Si yo es la última vez que iba a ver a mi tío abuelo, que quiero muchísimo, y tú me quitas esa posibilidad de incluso pasar fiestas con mi familia, porque tengo una condición médica y requiero a mi perro, y mi perro para ti se parece a un pitbull, el que porque no tiene nada de pitbull, el que para ti eso es lo mismo que decir que un chino y un japonés son lo mismo. Tal cual, solamente porque tiene ojos rasgados. El que así de absurdo es decir que un pitbull y un Amstaff son iguales. De todas formas, aunque fuera un pitbull, yo tengo todo y ya te comprobé que tengo la condición médica que acredita y el adiestramiento y la certificación y todo para que mi perro pueda viajar conmigo. No, 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 no. Y hasta que les dije, mira, ¿sabes qué? Si yo me presento ese día y no me dejas abordar, además de que voy a estar grabando y de una vez te aviso, me voy a ir a una demanda y no voy a parar. Pero fueron 9 días de desgaste, de llamadas, de tiempo perdido, de que llegué a una frustración enorme que yo decía, yo me peleo, muchos agarran y dicen, mira, ¿sabes qué? Cancela el viaje y no vamos. O ¿sabes qué? Pues ve y deja al perro y pues ya vete tú. ¿Por qué vas a dejar o sea, a quién es uno contigo? ¿Por qué vas a poner en riesgo tu salud? ¿Por qué vas a dejar de tener una vida a la que tú ya estás acostumbrado porque alguien te dice que no, incluso por la raza de tu perro? Entonces ahí también me puse muchísimo más las pilas para poder crear la asociación. Y justamente en febrero, de la nada, fallece Jair, ¿no? A sus 3 años con 4 meses. Ahí también me quedó la misión más fuerte de, pues, luchar por lo que él me había dejado. Sí, el legado de nuestros caninos es súper importante. Entonces... Pero cuéntanos en qué acabó, si viajaste a ver a tu abuelo. Sí, claro. Perdón, dame 2 segunditos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sí, al final terminé por presentarme. Me dijeron como vamos a dejar que la persona evalúe la situación, quien esté ahí en mostrador, y te sujetas a una persona que pueda que le gusten los perros o pueda que no. ¿Qué tal que le daba miedo a mi perro y me decía no? O con prejuicios de los perros. O exactamente, no le gustaba o no despertó de buenas o lo que tú quieras y decía no. Afortunadamente me tocó una persona buena onda que lo vieron su comportamiento perfectamente. Pásenle. No tuve ningún problema para volar, sí pude ir, afortunadamente. Claro, me arriesgué a ir al aeropuerto y pues ya no hay reembolso del vuelo, etc., bla, 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 porque no lo cancelaste con cierto tiempo de anticipación. Y dije, bueno, tengo una asociación, es mi deber irme a plantar ahí e ir grabando. Y claro, yo iba preparadísima, que con la cámara aquí medio escondida, que con tal, con todos mis documentos. Y claro, tienes que cargar con un legajo de documentos
médicos, estudios, y yo ya iba con todo, o sea, todo perfectamente ordenado, hasta incluso cruceros en los que he asistido, fotografías impresas, todo para que no tuvieran la posibilidad de decirme que no. Y claro, obviamente, yo también me ponía más en el papel de, pues si acabo de fundar una asociación, no puedo dejar esto pasar, porque en todo caso, esto va a ser el precedente de mi asociación para que luche todavía aún más por los derechos de las personas que generalmente les dirían no y dicen, bueno, está bien. O que no tienen la posibilidad de hablar el idioma o lo que sea. Y claro, las oficinas de estas aerolíneas luego están en Estados Unidos y te atienden en inglés, ¿no? Entonces, ahí también me puse más las pilas y cada vez empezó a crecer más el proyecto, empezaron a salir nuevos retos y nuevas cosas y a crecer más el proceso y ahora desincentivar justamente a los pseudoperros estos de servicio, justamente porque me están discriminando por ello y cómo evitar que alguien pues logre pasar mi proceso. Claro, no puedo evitarlo al 100% y es algo que yo le he dicho a todos los que tengo convenio con, no lo puedo evitar al 100%. Está encaminado a que desincentive a muchos que no lo necesitan y que ya sabes que va. Y claro, o sea, para mí muchos me dijeron, mira, María, no puedes hacer un cambio. Mira, que los que quieren hacer un cambio en el país se mueren frustrados. Pues me moriré frustrada. Me moriré frustrada ya, punto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que sí puedo hacer un cambio. Y creo que con ideas innovadoras, frescas, con estudio. Y claro, o sea, al inicio yo dije, ay, qué fácil. Cada vez me doy cuenta que tengo que estudiar más sobre temas, sobre otras cuestiones, sobre conocer a más personas, escuchar sus historias, ver cómo mejorar mis procesos, cómo mejorar lo que tengo, hacia dónde expandirme. De repente pues, se necesitan estos cursos, ¿no? Para las empresas. Entonces, crea ahora un curso, crea tal protocolo, crea el protocolo para la muerte. Ese es un protocolo súper precioso que dejé mi corazón en él, de cómo, desde cómo superar la muerte de un perrito que te acompaña 24 horas en tu vida y que te, sí, más si es repentino o incluso si ya era su hora de muerte, cómo superar esa muerte hasta qué plan B necesitas, ¿no? O sea, que tú sepas aparte de vivir también sin el perro en caso de un accidente, en caso de que te lo roben, porque también eso puede llegar a suceder y que tú estés consciente de ello y que tampoco te cierres a no abrirle tu corazón a uno nuevo, ¿no? Entonces, así como eso, a saber agradecer a todos estos protocolos, o sea, como de incluso de muerte, que no se me habían ocurrido ni tantito cuando yo fundé la asociación. Entonces, así, claro, protocolo para que te sepan atender, protocolo para la empresa para que sepa atender, protocolo para el miembro para que sepa cómo hacer las cosas. Pero a mí no se me había ocurrido la muerte. El día que Jagger se muere, se me ocurre un protocolo y lo empiezo a trabajar con mi psicóloga, justamente con Esmeralda Garrido, para crear un protocolo para superar la muerte de un perrito porque mi depresión era masiva. Y ahora, ¿cómo reintegrar a uno nuevo, no? Entonces, así como esos protocolos han surgido otros, así como el tema de las alergias, como, o sea, hay muchísimos protocolos hoy, desde cómo viajar, cómo dar aviso y realmente lo que he estado haciendo últimamente es comprobar que acepten incluso mi certificación en los lugares sin necesidad de decir más allá de ello. Entonces voy yo directamente a los lugares o incluso si ya me llega un reporte en este lugar no me están dejando pasar, como decías tú en un tal restaurante, que hasta te digo, pues ahora me dan ganas a mí hasta de ir nada más para ir a comprobar, ¿no? Es apoyar a las personas justamente en donde les están derechos. Intentar orientarlas. Tengo muchos temas dentro de mi página incluso que puede accesar la gente, que es sobre los derechos para personas con discapacidad, para personas con enfermedad, orientación legal, incluso a los miembros de la asociación justamente busco la orientación legal, busco y porque sé lo que es tener que pagar medicamentos, tener que pagar psicólogo, tener que pagar doctores, tener que pagar adiestramiento, comida, bla, bla, que es muy caro tener un perro de asistencia o de servicios, el servicio que cree. Y al final lo que he logrado han sido convenios para que a las personas les salga mucho más barato el poder tener uno de estos perros e incluso si tienen realmente la necesidad económica y es comprobable que incluso les puedas, o sea,
salir gratuito tener al perro, o sea, mantenerlo como tal. ¿Por qué? Porque un perro requiere de veterinario y pues eso, por ejemplo, el hospital de Banfield da mi certificación por el proceso y como, claro, lo conocieron a la perfección. Todo perro que aparte apruebe, pues obviamente que no estaba enfermo previamente, etcétera, etcétera, debe de pasar un examen previo en Banfield, pero si traen la certificación de AMAS, obtienen servicio gratuito veterinario, incluso hasta postjubilación del perro. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan que después de que el perro se jubila, hay que cuidarlo, ¿no? Claro. No hay que deshacernos de él porque ahí ya va a ser un gasto. Al contrario, hay que estar agradecidos ante este perrito que ya no va a estar trabajando y que incluso puede ir enseñando al siguiente a que se acople, ¿no? Sí, a nosotros. Ahorita que dijiste enseñar al siguiente, hay entrenadores que dicen, o adestradores de perros de asistencia que dicen que mejor no juntarlos, pero pues es que además, bueno, en mi caso ya era de mi familia Huy, pero se volvió aún más importante. Y yo sí he visto, en el caso de Hailey, la hijita de Huy, que ella está empezando a hacer muchas cosas que hacía Huy por imitación. Que se acuerda, ay, hacía esto y ella le está haciendo, lo cual nos Los perros aprenden por imitación, justamente. Claro. Entonces, justamente un año antes de que se tenga que jubilar, y eso era otra, yo no veía a nadie, ni protocolos, ni nada en ley que dijera a qué edad se tiene que jubilar el perro, ¿no? Entonces son cosas que estoy incluso intentando impulsar, que sepan que los perros también deben de ser perros, que los perros también requieren de jugar con otros perros, de tiempo de perro, de morder carnacita, de lo que tú, un huesito, de ser perro, ¿no? O sea, de correr, requieren de ejercicio. Por ello la necesidad de que es interdisciplinario. Yo, en el caso de Huy, tuvo un problema de hombro y ya no podía, no, estuvo indiscapacitado, tuvo discapacidad un tiempo y cuando regresó se le vino un maltrato que vivió de bebé y pues yo dije, bueno, pues ni modo, lo sacamos de que me ayude, no hay problema, pero el etólogo dijo no, vamos a usar su servicio en el que te apoya para empezar a enfocarlo a él para que no se sienta agredido por el medio y fue una fantástica, sin querer, en el caso de específicamente de Huy, fue una fantástica rehabilitación apoyarme a mí para su cuestión de maltrato y bueno, y fue feliz. Has tocado una serie de temas sumamente interesantes como la separación de tu ejemplar. De hecho, nos conocimos cuando Huy tenía como un mes de haber partido y el tuyo como unos 4 meses. Entonces, coincidimos, ahí fue una triste pero hermosa coincidencia. Y bueno, y ya cuando me platicaste todo lo que hacías, nos tenemos que hablar de esto y está fantástico. Y cómo hemos podido de una u otra forma nuestras desventajas y nuestras malas experiencias enfocarlas a algo positivo, tú con AMAS, yo con este programa. Y bueno, me tengo que ir al último corte, pero regresamos para que nos sigas hablando de todo lo que hace AMAS ahora, qué se necesita para acercarse a AMAS, claro quién se puede acercar, cómo es y bueno, y cómo contactarte, por supuesto. Entonces, no claro se vayan, que todavía nos falta cerrar con broche de oro este maravilloso programa con nuestra querida María Teísta. No se vayan de ahí. Y pues estamos de vuelta en nuestro último bloque con nuestra querida María Teísta, que además es fundadora y presidenta de AMAS, que bueno, antes de que nos expliques cómo se acercan y cuándo y cómo y todo esto a AMAS para recibir alguno de esos apoyos que están dando, que además ya te has, de que nos conocimos a la fecha, que fue hace algunos meses, has diversificado aún más a AMAS, lo cual me parece interesantísimo. Pero primero que nada, ¿qué significa AMAS? Ok, AMAS significa Asociación Mexicana de Animales de Servicio. Entonces, justamente me encantó el acrónimo AMAS, porque pues es como, y tú amas a los perros, y tú amas ayudar. Entonces, se me hizo, aparte, una palabra que para mí describe a Jagger, amor, ¿no? Entonces,
era amor incondicional, era complicidad, ¿no? ¿Qué es lo que creas? Y es un amor a la asociación que tengo justamente eh, por querer hacer las cosas de cierta forma diferente, ¿no? De darle un nuevo enfoque a la, o sea, y buscar soluciones a los problemas que se están presentando hoy en día. Eh, He intentado que sea lo más integral que se puede desde alimentación, porque incluso la alimentación para un perro que está en constante trabajo no es la misma que la que debe tener un perro en casa, ¿no? Necesitan obviamente más aporte calórico, pues tienen un desgaste mayor. Entonces, incluso la alimentación es totalmente distinta porque someten estrés, están todo el día trabajando, están despiertos, versus un perrito que está en casa que puede estar dormido todo el día sin ningún estrés, ¿no? Así como eso va a temas veterinarios, eh, a impulsar cultura canina. ¿Por qué? Porque parte de AMAS no solamente se dedica a los perros de servicio, sino también a compartir a las personas, a invitarlas a que adiestren, por ejemplo, a sus perros. ¿Por qué? Porque un perro bien adiestrado que va a convivir con mi perro de servicio es una maravilla. Pueden ser un dúo perfecto, no lo va a molestar, no va a causar ningún accidente. Entonces, a que las personas también entiendan cómo piensan sus perros, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque es complementario todo. Como decía, es un círculo que se une completo y que no podemos descuidar un área con el otro. Entonces, incluso compartir tips de adiestramiento, todo mi conocimiento que o sea, que yo pueda dar, a mí me enseñaron que el conocimiento está para compartirse y que yo aprendo más compartiendo que quedándomelo para mí misma, ¿no? Entonces, todo lo que yo aprenda lo van a ver, o sea, en la página, incluso, digo, nosotros no nos, o sea, somos sin fines de lucro, entonces, a veces veo cositas así como, ay, que, no sé, o sea, como, ay, pusieron un panecito de muerto en forma de perrito, y ay, qué lindo, y lo subo. No me dan promoción por eso, no nos pagan por eso, pero es lindo que incluyan a los perros y es una cultura canina, ¿no? Al final de cuentas, en ese tema, pues, o sea, cualquiera se puede acercar, incluso por redes sociales, ¿no? O sea, estamos compartiendo todo el tiempo temas de perritos. Sí, claro, cuando hablamos ya de la certificación, procesos y demás, eso sí es exclusivamente para perros de servicio, pero al final esto es un tema integral, tanto para empresas como para, o bueno, personas morales, como para las asociaciones que hoy existen, como a temas legales y de derecho y protección de derechos, así como también incluso para personas que no tienen absolutamente nada que ver o que incluso ni perros tienen porque quieren conocer del tema o si tienen perros, que sepan sobre sus perritos, cómo piensan, cómo sienten, qué hacen, por qué hacen las cosas de esa forma, cómo comunicarse correctamente, cómo mejorar su relación, porque es algo que yo tengo con mis perros y que me encanta y me gustaría que pues, la más gente lo tenga, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, poco a poco se ha ido creciendo hasta el punto incluso de meternos en temas de adiestramiento, de ver cómo apoyamos para que también a la gente entienda que adiestrar un perro no debe de ser un sobrecosto y solamente ciertos perros deben estar adiestrados, ¿no? O sea, incluso hemos logrado convenios para lograr bajar los costos para que adiestren a sus perros en adiestramiento para casa, ni siquiera para temas de perros de servicio, sino que haya como un subsidio para que más gente pueda tener a sus perros adiestrados, como ese tipo de temas. Bueno, podría pasar toda la tarde hablando. Oye, pero sobre todo este último punto que pones, el adiestramiento, no solo de perros de asistencia. Bueno, nada más aclararles a las personas. Bueno, no me refiero a perros de asistencia pensando no solo en los perros guías, que es para discapacidad visual, perro señal para discapacidad auditiva y perro de servicio para el resto de los perros de asistencia que apoyen a cualquier discapacidad que no sea de visual o auditiva. Pero mi querida María es de la idea de que todos deberían de ser de servicio porque finalmente todos los perros, sea para una discapacidad u otra, están realizando un tipo de servicio. Que bueno, ahí de repente tenemos nuestras diferencias, pero aquí cuando se ha hablado de un perro de servicio nos estamos refiriendo a toda la gama de perros, no solo para discapacidades que no sean visuales o auditivas, sino estamos hablando en general,
que eso no se los dijimos en un principio, pero bueno, para ahorita que les quede claro. Pero eso del adiestramiento, qué importante, y sobre todo qué importante el podernos acercar con gente que realmente ame a los animales, que tenga entendimiento con ellos y que además utilice métodos no dolorosos y que sean métodos sobre refuerzos positivos, o que utilicen el famoso clicker que ya tiene muchas décadas, que causó sensación en su momento, que en algún momento voy a invitar a Darwin a que platique del clicker, de los reforzamientos positivos y del otro tipo de adiestramiento, porque va relacionado con todo esto. Y bueno, qué mejor que él, que fue quien trajo el sistema clicker a México, y cuando lo trajo todos lo tiraban de a locos porque todavía funcionaba a base de jaloneos. Ya eso ya no existe, pero qué importante podernos acercar, y qué bonito que AMAS nos esté acercando a personas realmente comprometidas con el no al maltrato animal, y sobre todo sí al poder interactuar con otras especies, respetando su individualidad, respetando su zootecnia y, bueno, pudiendo convivir en el mismo ámbito. Y en el caso específico de perros de servicio, como dice, o perros de asistencia, ¿qué es lo que requieren? ¿Cómo se acercan? En general, ¿qué requisitos nos están solicitando para poder apoyar con la certificación que ustedes están proponiendo y que están dando? ¿Cómo es el proceso? Ok, primero, bueno, creo que es importante que sepan que, claro, hay una definición por cada perro, que nosotros hemos creado una mucho más comercial, de fácil entendimiento para el público en general, y que no sé cómo, cuál era el perro de alerta y cuál, o sea, entonces hicimos una propuesta tal cual y así lo manejamos en la asociación. No significa que para términos de adiestramiento así funcione, simple y sencillamente es para el público en general, para que les sea fácil identificación, ¿no? Entonces, nosotros como perros de servicio tenemos a todo aquel perro que trabaja y que brinda un servicio respecto a la salud. Eso incluye hasta los perros de rescate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van y buscan vida o buscan regresarle el cuerpo a una familia, ¿no? Entonces, al final, van desde el perro guía hasta el perro de rescate. Son varios tipos de perros, son incluso perros de terapia que apoyan en instituciones y que no tienen nada que ver con los, bueno, o sea, con una persona o con brindar un servicio de forma individual. Y bueno, esos son los perros de servicio en general. ¿Cómo los dividimos? Como médicos, terapia, apoyo emocional, que no entra dentro de ninguno de los anteriores, salvaguarda y perros de rescate, ya cada uno de sus ramas. Dentro de los perros de médicos es muy sencillo. Perro guía, discapacidades visuales, tiene un motivo de que esté así, porque al final necesitamos entender que la persona no ve y nos necesitamos hacer un lado, ¿no? Necesitamos no estorbar, necesitamos apoyar a que esa persona pueda transitar de forma libre. Posteriormente a eso están los perros de alerta, que es muy sencillo. Si el perro ladra es porque a esa persona algo le va a suceder. Y no está ladrando porque qué molesto. Muy fácil. Igual, perro de asistencia médica, todos. ¿Por qué? Porque no tengo por qué diferenciar entre qué tienes tú y qué tengo yo. Si el perro es para una asistencia médica, es una forma de hacerlo inclusivo, ¿no? Entonces, da igual si tienes problemas de movilidad, discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial, enfermedades epilépticas, lo que sea, si el perro te está asistiendo médicamente y su función principal no es ladrar, entra dentro de los de asistencia médica. Así como eso, cada uno tiene su color distintivo en sus arneses. Para la asociación sí tienen que portar los arneses. Y bueno, tenemos una serie de requisitos como que los mantengan higiénicamente limpios, o sea, baños cada 15 días para que el perro tampoco huela y no sea pues un perro que huele, ¿no? Y así como que tengan una buena alimentación, que vayan al veterinario. Son una serie de requisitos que sí para las personas deben de cumplir con ellos.
¿Quiénes se pueden acercar? Toda aquella persona que tenga cómo comprobar que tiene una enfermedad o discapacidad con sus certificados médicos. En la página pueden encontrar todos los requisitos que se solicitan, sí, son bastantes, pero al final es la forma en la que nosotros nos cercioramos de que nuestra área médica pueda cerciorar que cumplen con ellos, así como todos los certificados médicos de su perrito, ¿no? Al final todo esto lo van a tener dentro de dentro de su portal de usuario. Entonces ya también si alguien se lo solicita, no tienen que cargar con los papeles, lo tienen de fácil acceso siempre con ustedes. Desde las vacunas, recuerdos de que tienen que vacunar a sus perros. Entonces es todo un sistema que te va incluso recordando cuando tienes que vacunar, qué tienes que hacer, etc. Es un sistema integral el que están creando, ¿no? Exactamente. Y bueno, o sea, todos los requisitos de adiestramiento también del perro, ¿no? Y bueno, una vez pasado, o sea, tienen que solicitar la aprobación del proceso. Esto no tiene un costo porque se les revisa absolutamente todos los documentos. Si ya está aprobado, claro, porque, o sea, ya el emitir la certificación como tal tiene un costo. Ahora sí que cada uno tiene un costo Un distinto costo de porque recuperación, de ¿no? recuperación que al final entra dentro de los donativos hacia la asociación, porque la asociación también recauda donativos de distintas formas. Unas son a través de, o sea, de las certificaciones, otras son pulseritas, otras son pues donativos porque sí, otros son para el adiestramiento. O sea, hay muchas formas de donar, ¿no? Entonces, una vez que corren el proceso, si son aprobados, se les envía un correo o lo pueden ingresar con su usuario. Pueden proceder al pago y tienen acceso a los productos de identificación de los perritos, pueden no comprarlos, Y que pueden ha creado comprarlos. unos fantásticos que digo, ay, ya quiero que Hailey esté lista para Sí, inscribirnos y tener todos esos aditamentos tan fantásticos. hemos mejorado junto con mi equipo todos los productos de acuerdo a las necesidades que se requieren, ¿no? O sea, a mí me pasaba que Como el traje para las mudas de pelo, ¿no? a mí me pasaba mucho que con el arnés íbamos en el vuelo y pues traía las bolsitas con los medicamentos y todo pegado y a la hora de que se acostaba el perrito pues se subían las bolsas, se atoraba el perro con el arnés y las bolsas. Entonces encontramos la forma incluso de que pues ahora las bolsas ya no se suben si el perro baja, ¿no? Entonces son cosas que a lo mejor parecen un poco absurdas, pero son No, necesarias, ¿no? O claro. sea, o que no lo piensan porque no lo viven, quien lo crea. Entonces, pues están creados para otras cosas y los adecuan para ello. Entonces, todos los productos igual están diseñados e incluso aceptamos que si alguien necesita alguna modificación o lo que sea, se les pueda modificar, ¿no? Porque al final pues también cada quien tiene una necesidad individual. Claro. Eh, una vez que ya pueden abrir el portal de usuario, pues van a encontrar muchas cosas que son de utilidad, desde documentos, ¿no? Y protocolos, hasta incluso, pues, o sea, cómo presentar una denuncia en Profeco. Todo, o sea, obviamente viene el certificado de registro, viene la credencial, también los tienen en PDF por si les llega a perder, que lo puedan tener y nunca estén desprotegidos. Y ahí vienen todos los artículos por los cuales se protegen sus derechos. Me encantó, me la pasé horas leyendo todas las leyes, pero ahí Es que viene es todo. desde no hay que olvidar, decía yo, de la Constitución y los tratados internacionales. En el caso de personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad está a la par de la Constitución y de ahí para abajo. Vienen hasta NOMS, o sea, viene de Claro, todo, es ¿no? eso. No, tenemos que hacer un programa más adelante, mi querida María, de puras normas Claro que oficiales sí. mexicanas en cuanto a adiestramiento de perros en general y en particular de asistencia, porque hay muchísimas malas informaciones. Entonces, si llega alguien hablándonos muy acá con términos técnicos, les creen cuando en la realidad hay muchas cosas que no existen, hay mala Bueno, información y bueno. por otro lado, también está la sección para personas morales, en las cuales todas las personas morales se pueden inscribir. Eh, lo único que se les solicita es que pongan los logos de AMAS para que la gente sepa que tienen ellos el protocolo, ¿no?, de atención. Estos protocolos se les entregan a las personas morales gratuitamente para que puedan
ellos brindaron una buena atención al público y así quieren el curso, es otra cosa totalmente distinta. Claro. Y bueno, ellos tienen como su sección en donde ellos también pueden reportar a los miembros de esta comunidad, ¿no? En caso de que no tengan el comportamiento que se desea o conforme al protocolo. Y claro, ya será más o menos el que interviene ahí, se les notifica, digo, es todo un proceso, ¿no? Claro. O viceversa, los miembros también pueden reportar a las compañías que no estén cumpliendo con ello. Y así como eso, también está la sección para asociados, que son pues todas esas empresas que, bueno, o asociaciones que hoy están adiestrando o adiestradores que quieran que la gente sepa que lo están haciendo y que tienen la posibilidad de adiestrar a sus perros. Tampoco tiene un costo, o sea, es solamente y sencillamente con el fin de impulsar a que la gente los encuentre, porque a mí me costó muchísimo encontrarlos, incluso en el medio todavía me sigo encontrando con nuevos. Sí, entonces pues ya es te una platiqué forma de Edgar, que hay que ponerlos en contacto ustedes. Entonces es una forma de que también les sea más fácil a las personas a encontrar con quién se pueden acercar. Tampoco tiene costo alguno para estas personas. Mi intención al final es justamente sin fines de lucro, es apoyar, es ayudar, ¿no? Y sumar y crear justamente pues una red, ¿no? Tanto de que apoya a las personas como que apoya a las empresas, como que apoya a los adiestradores, porque bueno, todos deben de estar unidos. Claro, además de estar unidos y no separados, sino unir fuerzas en favor de los que vienen y de las que vienen atrás de nosotras, que pues el día de mañana pueden verse beneficiados con esto. Te felicito ampliamente, ya te lo he dicho, que admiro mucho la labor que estás haciendo, pero te la agradezco también como usuaria de un perro de asistencia, porque necesitamos mucho todavía en este país y el esfuerzo que estás haciendo para además hacer este vínculo con la iniciativa privada tan importante es muy interesante, que además va a ser al final beneficio para todos. Aquí el chiste es ganar, ganar. Ganan ellos porque como decía una querida amiga en silla de ruedas, es que luego los centros los hacen para que uno no vaya a comprarles y yo también les puedo comprar, ¿no? Porque hacen para ver la ropa, los pasillos sumamente chiquitos y no pasa una silla de ruedas. Pues bueno, de perros ni hablemos, ¿verdad? Es lo mismo. Pero también queremos ir a disfrutar de sus servicios, de las actividades, del entretenimiento, y no porque tengamos una circunstancia diferente nos hace menos clientes, al contrario, también podemos participar para su beneficio económico y bueno, y viceversa, porque tenemos, de hecho, la Ciudad de México es una ciudad incluyente, entonces hacer esa inclusión una realidad. Ya nada más preguntarte, ¿esto es a nivel local o es a nivel nacional? A nivel nacional. Perfecto. No, poco a poco iré buscando convenios en más lugares. Ahora, justamente como vamos iniciando, digo, abarcar todo ha sido muy complicado, sí, claro, pero bueno, poco a poco. Tiempo. Pero la intención es crear más convenios con más hospitales. O sea, hoy actualmente la parte de alimento, con sus descuentos y todo, llega a nivel nacional, ¿no? En donde estén. Los otros beneficios igual, o sea, hay cursos en línea, o sea, hay como varios convenios en donde pueden ustedes beneficiarse, pues bueno, de ser miembro reconocido por AMAS y de estar certificados. Y además de que van a poder portar la credencial de tener el acceso a los además, productos. Ya lo dijo mi querida María, pero por si no quedó claro, aquellos que además, desafortunadamente, aparte de ya tener la maravilla de contar con un perro de asistencia y que haya todas estas cuestiones que ha comentado María, que las puedan demostrar, pero tienen limitaciones económicas, de todas maneras hacer que sea más, porque ellos tienen manera también de apoyarlos. O sea, no está cerrado solo a quien pueda dar el donativo de recuperación, ¿no? No, también se pueden certificar personas que no puedan llegar a pagar la certificación. Nosotros encontramos patrocinadores que se los paguen o que hagan esa donación, o incluso si no la hacen, no pasa absolutamente nada porque esto es para todos, ¿no? O sea, no es solamente para unas personas. Claro, se tienen que comprobar
que no Claro, se puede que sí y que cumple sí es con las efectivo. habilidades y capacidades el ejemplar y la persona en Exactamente. situación. En fin, ya saben, se tienen que acercar a AMAS, ya saben, terminando este segmento van a aparecer todas sus redes sociales, su página, para que se conecten con AMAS y además también tiene Twitter para que lo sigan en Twitter. Y pues muchísimas gracias, mi querida María. Vamos a tener que hacer luego otro programa para ahondar en varios de los tópicos que pusiste sobre la mesa, que fueron muchísimos, pero todos muy interesantes y relevantes. Gracias por tu tiempo y nuevamente gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo con AMAS. Le haces honor a lo que significa AMAS y es amar y al querido Jack donde quiera que se encuentre. Y pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y a todas. No, hombre, a ti por invitarme. Al contrario, este es tu espacio, este es tu lugar. Cuando lo necesites, aquí estamos. Este lugar es abierto porque todos los temas que vayan encaminados a poder erradicar la discriminación son más que bienvenidos y este es un tema súper relevante que aquí hemos tratado de ir tocando más, obviamente por la experiencia personal, pero sobre todo para acercar a la gente que pudiera llegar a tener la necesidad de un perro de asistencia, que sepa que hay opciones y que además que también tienen derechos, sobre todo el derecho a una vida independiente, que eso es importantísimo y a ser incluido en nuestra sociedad. Y a todas, todos y todas ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras en esta maravilloso recorrido de todo lo que es AMAS y de la experiencia personal de María, porque ella es una experta por experiencia personal, también en el tema de perros de asistencia, además de que, bueno, se ha dedicado a, de repente es un poco sencilla, no dice muchas cosas, pero además se ha dedicado a instruirse en todos los temas de derechos humanos, discriminación y sobre todo perros de asistencia. O sea, lo ha hecho de una manera muy profesional, muy interesante y lo más bonito es que para apoyo de todas y todos nosotros, entonces acérquense a AMAS, sigan a AMAS en Twitter y a nosotros escríbanos a ytdradio@yahoo.com y también síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con un tema igualmente interesante para seguir construyendo juntos un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.